que viajó por todo el continente americano antes de que existiera ningún mapa. Un nombre que los olmecas inscribieron en piedra siglos antes de que los toltecas lo convirtieran en credo, que los mayas adoptaron como Kukulcán, que los zapotecas veneraron bajo otras formas y que los mexicas heredaron como la deidad más compleja de su panteón. Ese nombre es Quetzalcóatl. Y lo curioso no es que haya sobrevivido tanto tiempo. Lo curioso es lo que estamos volviendo a descubrir sobre lo que ese nombre realmente representaba. Durante siglos, Occidente trató a Quetzalcóatl como un mito, una serpiente con plumas, un dios del viento, una leyenda conveniente que habría facilitado la conquista española porque Moctezuma, supuestamente, confundió a Hernán Cortés con su regreso prometido. Esa versión, cómoda y simplificadora, fue la que se repitió en los libros de texto durante generaciones. Pero en las últimas décadas, arqueólogos, arqueoastrónomos, genetistas y epigrafistas han comenzado a reconstruir una imagen radicalmente diferente. Y lo que están encontrando no es mitología, es ciencia, es ingeniería. Es un sistema de conocimiento tan preciso que los propios investigadores modernos han tenido dificultades para explicarlo. Para entender qué sabían las civilizaciones de Quetzalcóatl, hay que ir al lugar donde ese conocimiento dejó sus huellas más profundas: Teotihuacán, la ciudad de los dioses, como la llamaron los aztecas siglos después de que fuera abandonada. Se levanta a unos 45 kilómetros al noreste de la actual Ciudad de México. Cuando los mexicas llegaron allí alrededor del año 1300 de nuestra era, encontraron una ciudad monumental completamente vacía. No sabían quién la había construido. Calcularon que debía haber sido obra de gigantes o de dioses. Lo que sí reconocieron con certeza fue que el conjunto arquitectónico de aquella metrópolis estaba organizado alrededor de algo que ellos comprendían perfectamente: el movimiento de Venus. El planeta Venus era Quetzalcóatl, no como metáfora, como equivalente directo. En los frescos de Teotihuacán, en los códices supervivientes, en las tablas astronómicas grabadas en estuco, el glifo de Venus aparece sistemáticamente al lado del símbolo de la serpiente emplumada. La investigadora Laurette Séjourné, que dedicó décadas a estudiar los murales de Teotihuacán, documentó esta correspondencia de manera exhaustiva en El universo de Quetzalcóatl, publicado en 1962. Para ella, y para buena parte de la arqueoastronomía moderna, Quetzalcóatl no era simplemente un símbolo religioso, era la representación codificada de un conjunto de observaciones astronómicas de una precisión que todavía hoy genera debate entre los especialistas. ¿Qué tan precisa? El periodo sinódico de Venus, el tiempo que tarda el planeta en regresar a la misma posición relativa respecto al Sol y la Tierra, es de 583.92 días. Las civilizaciones mesoamericanas lo calcularon en 584 días, una diferencia de 0.08 días. Pero lo más asombroso no es ese número. Los sacerdotes astrónomos mayas encontraron también la forma de corregir el error acumulado. De acuerdo con el arqueoastrónomo Jesús Galindo Trejo, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, los mayas desarrollaron un sistema de corrección de 24 días, aplicado cada 301 ciclos venusinos, equivalente a 481 años. Con esa corrección, podían predecir la posición de Venus con un margen de error de apenas 2 horas en casi 5 siglos. 2 horas, sin telescopio, sin computadora, sin ningún instrumento óptico más sofisticado que una alineación arquitectónica cuidadosamente calculada. Esa precisión no es accidental, no es el resultado de una aproximación afortunada. El arqueoastrónomo Aarón Uriel González Benítez, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, analizó un periodo de 600 años para calcular el número de eclipses observados desde Teotihuacán. Sus resultados, publicados por el INAH, identificaron 4 eclipses solares perfectamente documentables desde esa ciudad. Uno total, el 2 de noviembre del año 12 de nuestra era, y 3 parciales, en los años 338,
490 y The precision here is 576. unlike La anything I've orientación de seen los before. edificios Look at the teotihuacanos no es angles. caprichosa. Cada alineación tiene un propósito verificable. La pirámide de la serpiente emplumada, el edificio que más directamente encarna el culto a Quetzalcóatl, está orientada de manera que el sol poniente la ilumina directamente durante los equinoccios, que en el calendario agrícola marcaban el inicio del ciclo de lluvias y el momento óptimo de siembra. No era magia. Era un reloj de piedra de 65 metros de base. El problema que enfrentaron los investigadores durante décadas fue cómo demostrar que una civilización sin escritura alfabética poseía ese nivel de conocimiento sistematizado. La respuesta llegó de manera inesperada y no desde la arqueología tradicional. Llegó desde las ciudades que Quetzalcóatl conectó, porque el conocimiento que describimos no vivía únicamente en los libros, vivía en los edificios, vivía en las orientaciones de las fachadas, en los ángulos de las escalinatas, en la posición de las puertas. Y eso era precisamente lo que los conquistadores no podían quemar: la arquitectura que todavía estaba de pie. La red de influencia de la serpiente emplumada es uno de los fenómenos más fascinantes y menos comprendidos de la historia de América. Teotihuacán floreció entre el año 0 y aproximadamente el 550 de nuestra era, alcanzando una población estimada entre 125.000 y 200.000 personas, lo que la convertía en una de las ciudades más grandes del mundo en esa época. Cuando colapsó, el conocimiento no desapareció, migró, se fragmentó, se adaptó, se recodificó bajo nuevos nombres, pero siguió circulando. En Tula, los guerreros atlantes que custodian la pirámide de Tlahuizcalpantecutli llevan en el pecho el glifo de Venus. En Chichén Itzá, las ventanas interiores del templo de El Caracol están alineadas con la puesta del sol más al norte de Venus, con una diferencia de menos de 1 grado respecto al evento astronómico real. El investigador Ivan Sprach, del Instituto de Arqueología de Eslovenia y colaborador frecuente con instituciones mexicanas, ha documentado estas alineaciones venusianas en decenas de sitios. Sus conclusiones son inequívocas. Hubo un sistema deliberado, planificado y transmitido de ciudad en ciudad durante más de 1000 años. Pero, ¿cómo se transmitía ese conocimiento? Aquí es donde la narración histórica oficial tiene un problema enorme. Los españoles quemaron los libros. En julio de 1562, en la ciudad de Maní, en la península de Yucatán, el obispo Diego de Landa ordenó la quema de lo que los cronistas de la época estimaron en miles de manuscritos mayas. Landa mismo describió el evento en términos que revelan su absoluta convicción de estar haciendo algo necesario. Aquellos libros, escribió, no contenían nada más que superstición y engaños del demonio. Lo que nunca comprendió es que estaba destruyendo bibliotecas científicas, registros astronómicos, tablas de predicción, tratados de medicina, conocimiento acumulado durante 1000 años que no tenía precio ni sustituto posible. Se estima que de los miles de manuscritos que existían en el momento del contacto europeo, sobrevivieron apenas una docena de textos prehispánicos originales. Una docena de miles. Y aún así, lo que los investigadores han podido reconstruir a partir de esos fragmentos es suficiente para plantear preguntas que todavía no tienen respuesta satisfactoria. Una de esas preguntas tiene que ver con el maíz. Quetzalcóatl era, en la tradición mesoamericana, el dios que había dado el maíz a la humanidad. Bajo todos esos envoltorios narrativos, hay un hecho biológico que los científicos del siglo XXI han comenzado a comprender de manera completamente nueva. El maíz moderno, el sea maíz, no existe en la naturaleza. Es una planta que no puede reproducirse sin intervención humana. Sus granos no se dispersan solos. Su estructura no permite la propagación natural. Es, en términos técnicos, una creación artificial. Y fue creado por las civilizaciones mesoamericanas a partir de una planta silvestre llamada teocintle, mediante un proceso de selección artificial que comenzó hace aproximadamente 9000 años en el valle del río Balsas, en el actual estado de Guerrero.
Lo que los genetistas modernos han descubierto a través del análisis de ADN antiguo extraído de mazorcas arqueológicas es que ese proceso requirió modificaciones simultáneas en varios genes que controlan características distintas. El equipo del Dr. John Dewey, de la Universidad de Wisconsin-Madison, ha señalado que la sofisticación de esa domesticación implica un nivel de conocimiento botánico empírico que los agricultores mesoamericanos poseían miles de años antes de que existiera ninguna disciplina científica formal en Occidente. La dificultad que enfrentaron los investigadores al estudiar este proceso fue enorme. Las semillas arqueológicas se degradan con rapidez. Los sitios donde ocurrió la domesticación inicial son difíciles de identificar. Y el teocintle moderno no refleja exactamente la variedad ancestral que fue domesticada. Cada muestra de ADN antiguo recuperada es un hallazgo extraordinariamente frágil que requiere condiciones de laboratorio extraordinariamente precisas para ser analizado. Y sin embargo, los datos obtenidos han sido suficientes para trazar las rutas de dispersión del maíz desde su centro de origen hasta el resto del continente. Y para confirmar que ese proceso estuvo acompañado de una transferencia de conocimiento agrícola que seguía exactamente los mismos corredores de influencia que la serpiente emplumada. Los ciclos agrícolas del altiplano mexicano no eran festividades religiosas decorativas. Eran calendarios de gestión productiva de una precisión milimétrica. La investigadora Johanna Broda, de la UNAM, ha documentado cómo los rituales mesoamericanos ligados a Quetzalcóatl y al ciclo venusiano sincronizaban perfectamente con las fases críticas del cultivo del maíz. El ciclo de Venus de 584 días no era solo un fenómeno astronómico, era un reloj agrícola. Cada aparición del planeta como estrella matutina indicaba el inicio de una fase específica del ciclo productivo. Los sacerdotes astrónomos que custodiaban ese conocimiento no eran figuras meramente ceremoniales. Eran, en términos funcionales, los directores técnicos de la agricultura de una civilización que alimentaba a cientos de miles de personas en un entorno ecológico extremadamente complejo. La medicina es otro territorio donde este paralelismo resulta instructivo. El Códice de la Cruz Badiano, elaborado en 1552 por Martín de la Cruz, médico indígena del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, es el único tratado médico prehispánico que sobrevivió relativamente completo. Contiene descripciones de 184 plantas medicinales con indicaciones terapéuticas específicas. Las investigaciones farmacológicas modernas han encontrado que una proporción significativa de esas prescripciones tiene base química verificable. Algunas de las plantas descritas contienen compuestos que la farmacología moderna ha aislado e incorporado a tratamientos contemporáneos. No porque los médicos nahuas del siglo XVI conocieran la química molecular, sino porque habían acumulado, durante generaciones, observaciones empíricas tan precisas que llegaron de manera independiente a las mismas conclusiones que la farmacología moderna tardaría 4 siglos más en alcanzar. El problema que enfrenta la etnobotánica contemporánea al estudiar ese legado es que lo que sobrevivió es apenas una fracción del sistema original. El Códice de la Cruz Badiano es un documento incompleto, redactado en condiciones de urgencia por alguien que sabía que el conocimiento que estaba registrando estaba siendo destruido a su alrededor. Es un fragmento de un edificio demolido. Lo que puede reconstruirse a partir de ese fragmento es impresionante. Lo que se perdió es incalculable. Quetzalcóatl, en su faceta de Seacatl Topiltzin, el soberano histórico de Tula que gobernó aproximadamente entre los años 950 y 1000 de nuestra era, es descrito en las fuentes como el gran promotor de ese conocimiento médico y botánico. Los relatos de Fray Bernardino de Sahagún, basados en informantes nahuas del siglo XVI, lo describen como alguien que cultivaba en su propio palacio jardines de plantas medicinales, que promovía el estudio de la naturaleza entre los especialistas de su corte. Hay en esa imagen una consistencia interna
que los historiadores han tardado en reconocer. La misma figura que, según las fuentes, rechazaba los sacrificios humanos en favor de ofrendas de mariposas y serpientes, era también la que promovía el conocimiento sistemático de la naturaleza. No es una contradicción, es la misma lógica. Si comprendes cómo funciona el mundo, no necesitas negociarlo con los dioses a través de la sangre. Ese principio, que los cronistas españoles interpretaron como signo de debilidad o heterodoxia religiosa, era en realidad la declaración epistemológica de una tradición intelectual. El conocimiento empírico como alternativa a la intervención sobrenatural. Las tecnologías del siglo XXI están cambiando el panorama de forma acelerada. El LIDAR, ese sistema de escaneo láser que mapea el terreno con pulsos de luz, reveló en 2023 la existencia de Valeriana, un asentamiento maya de 6 kilómetros cuadrados en el estado de Campeche, que nadie sabía que existía. Identificado por especialistas del INAH, en colaboración con las universidades de Tulane, del norte de Arizona y de Houston. La misma tecnología ha revelado que muchos sitios que los arqueólogos consideraban ciudades aisladas eran nodos de redes urbanas complejas conectadas por caminos y canales que no dejaron huella visible en la superficie. En 2024, el INAH anunció el hallazgo en la zona arqueológica de Cobá, en Quintana Roo, de uno de los textos jeroglíficos más extensos registrados hasta ahora, la Roca de la Fundación, que mide 4.30 metros de ancho por 3.50 de alto y contiene 123 cartuchos jeroglíficos, con nombres de sitios, gobernantes y deidades cuya existencia era completamente desconocida. Ese texto tiene aproximadamente 1500 años de antigüedad. Cada vez que los especialistas descifran un nuevo fragmento, el mapa del conocimiento mesoamericano se amplía un poco más. Hay algo que los investigadores honestos reconocen cuando hablan de Quetzalcóatl: la incomodidad de trabajar con un objeto de estudio que desafía las categorías disponibles. No es suficientemente primitivo para ser tratado como superstición. No es suficientemente familiar para ser tratado como ciencia. Es algo que existió antes de que esa distinción fuera posible. Una forma de saber que integraba lo que nosotros hemos separado: el cosmos y el campo, el cielo y la tierra, el tiempo astronómico y el tiempo humano, el conocimiento y la vida. El investigador David Carrasco, de la Universidad de Harvard, ha propuesto que Quetzalcóatl representaba en la cosmovisión mesoamericana lo que él llama el principio del centro ordenador, la idea de que existe una inteligencia que da sentido y estructura al caos del mundo natural. Ese principio es funcionalmente equivalente a lo que la ciencia occidental llama ley natural. La diferencia es que los mesoamericanos lo expresaron en términos de narrativa mítica, de símbolo animal, de arquitectura astronómica. El resultado, sin embargo, era el mismo: un intento sistemático de comprender cómo funciona el mundo para poder vivir en él de manera sostenible. Quetzalcóatl no regresó como Cortés. Eso siempre fue un malentendido, posiblemente fabricado después de los hechos por cronistas que necesitaban una narrativa que explicara la rendición del imperio mexica. Pero en otro sentido, completamente diferente y mucho más interesante, Quetzalcóatl sí está regresando. Está regresando en los datos de los arqueoastrónomos que miden la orientación de los edificios. Está regresando en los laboratorios donde los genetistas analizan el ADN del maíz arqueológico. Está regresando en los escáneres LIDAR que revelan ciudades enterradas bajo la selva. Está regresando como lo que siempre fue. No un dios, sino un sistema. Un sistema para entender el mundo que fue interrumpido violentamente hace 500 años. Y que ahora, con los instrumentos del siglo XXI, estamos comenzando a leer de nuevo. La serpiente emplumada viajó por todo un continente durante más de 2000 años. Lo que llevaba consigo no era una leyenda, era un manual de instrucciones para vivir en el mundo. Y apenas estamos empezando a leerlo. The ancient silence speaks louder than any words I could offer.